usar esa vieja frase que utiliza, que dice, somos pocos pero somos los mejores, porque sería una mentira. Y sí. Bueno, Walter, ¿quiere que lo presente yo a usted? ¿Quiere empezar usted? Yo quiero contar por qué me invité a Walter a este conversatorio, porque realmente me ha impactado mucho cuando apareció con un libro en un encuentro que tuvimos en la Universidad General Sarmiento sobre los escritores de la zona. Y realmente tengo que decir que me asombró, y usted puede hacer como el periodista que no quiere revelar su fuente, de cómo tenía ese libro, cómo llegó ese libro, que yo le conté que había sido editado por un grupo anarquista, y que me quedé asombrado, porque alguien decía, mire, yo tengo una foto cuando usted iba al Jardín de Infantes, una cosa así. Más o menos. Una sorpresa total. Sí, llega, bueno, en mi curiosidad por los textos de psicoanálisis, buscaba algo que no haya leído y me encontré con la edición anterior esta es una reedición, buscar Dr. Reich, y ahí fue que lo conocía a Wilhelm Reich, del cual desconocía totalmente su existencia. Y leí, bueno, esa edición antigua, esta ahora es más amplia, y bueno, me encontré con este personaje del periodo de entreguerra fascinante y que no tiene tanta promoción como debería, no es tan conocido. Y una de las preguntas que me surgió era cómo llegabas vos a él, a la vida de él, a descubrirlo y a decidir como autor, ¿no?, que la obra de Reich debía ser conocida. Mira, vos sabés que después de esa pregunta que vos hiciste para la universidad, se me ocurrieron otras dos respuestas, me parecía que se pueden quedar registradas ahora también. Una tenía que ver con el hecho de que había dado unos seminarios en la universidad, en la UBA, en la Facultad de Psicología, a fines del 90, en la década del 90, justo se cumplían los 100 años del nacimiento de Wilhelm Reich. Así que eso todavía potenció más. De repente a veces uno aparece y cree que esto pasa mucho en la literatura, ¿no?, con aquellos escritores que están ocultos y que una vez muertos son famosos. Esto nos pasa muchas veces también en el campo de la investigación en la ciencia. Y bueno, yo estaba dando esos seminarios de Reich y de repente me llega así también como esas cosas que yo no creo, pero que deben ser así media del destino, de decir, tome, usted se dedica a determinados temas del agua o del ambientalismo, analice esta agua. Y de repente yo me quedé porque me llegó la publicidad en Uruguay, se hacía este encuentro, los 100 años de Wilhelm Reich, él nació en 1897, y entonces, conocí eso en Uruguay, y me llegó. Después caí, que me llegó por intermedio de, hoy estamos conectados con este mundo de internet y todo este mundo de cibernautas, de un psiquiatra que había traído a Córdoba a la hija de Reich en el año 78. La hija de Wilhelm Reich, Eva Reich, estaba haciendo como por todo el mundo, tratando de entender cómo había repercutido la obra de su padre. Y entonces era un viaje que había hecho a Argentina. No vino a Buenos Aires, había estado en Córdoba con este grupo de médicos reichianos, ya hacen nombres si querés, y por supuesto que habían andado por Viena, Inglaterra, en todos los Estados Unidos, en Venezuela, en México, más o menos por algunos lugares, Japón, en algunos lugares del mundo, cómo estaba la obra de Reich, y se llevó muchas sorpresas. Entonces ahí vamos a Uruguay y ahí me encuentro con cordobeses, brasileños, uruguayos, pero para mí era un mundo que se me abría como de par en par. Empezar a ver todo lo que se había desarrollado la obra, qué era lo que hacía, no solamente lo terapéutico, y ahí empezamos a constituir grupos. Había venido un psiquiatra que había sido discípulo directo de Reich, que esa fue la única vez, bueno, yo ahora leo inglés, más o menos me conozco hablando, pero era la primera vez que yo almorzaba, cenaba, mejor dicho, y estaba en una mesa larga, y yo lo tenía ahí enfrente, y creo que era la primera vez que yo sentí una impotencia de no poder hablar con un tipo que fue paciente de Wilhelm Reich y a su vez discípulo.
que seguramente en aquel tiempo tendría 23, 24 años, por los 50. Y después llegaron gente de California, llegó gente de Nueva York, ¿ves? Todo para esos 100 años. Creo que eso me marcó, porque a partir de ahí yo me conecto con los uruguayos, con los brasileños, empezamos a editar revistas. Creo que te conté que ese libro, esa primera edición, que ahora figura como primera parte, aparece, esa primera parte aparece como un juntado de artículos que escribí para revistas, y que nos íbamos a... Y ahí empezó esa red, como se puede decir hoy. Todavía, te vuelvo a repetir, eran los 90, no era la velocidad con la que hay hoy en internet, ¿no? De manejarte a través de WhatsApp y esas cosas. Y acá ya había escrito otras obras sobre la obra de la... Sí, había escrito más algo técnico, porque acá hay que entender que nosotros, estudiantes de psicología, Teresita también puede, mi esposa psicóloga puede decirlo, nosotros tenemos a un profesor en psicoanálisis donde se veía el Wilhelm Reich psicoanalista. Claro. ¿Se entiende? Sí. El Wilhelm Reich que había estado entre los cánones del periodo psicoanalítico con Freud. Entonces ves Al ras. claro, ¿no? Ahí al lado primero de Freud. Entonces hay que contarle para quien no conozca a Wilhelm Reich, él fue un discípulo sin recibirse médico, ya con 22 años y después quedándose, estaba en el círculo de Freud, que se sentaba los miércoles a estudiar, o Freud le decía, estoy escribiendo esto, y lo leían, para que veas qué inmediato era, ¿no? Después hizo la carrera de psiquiatría, para que después, ya continuando en Viena. Y después se va, de Viena ya medio separándose del psicoanálisis. Pero en primer lugar era esto. Es decir, por eso me gustó a la charla de hoy ponerle un psicoanalista revolucionario, porque era una persona que le toca vivir el momento de la década del 20, algo que nunca dicen muchos los psicoanalistas. ¿Qué le toca vivir? Le toca vivir el periodo de posguerra, con todo lo que significó eso, Viena, o Austria, por decir eso, era el imperio austrohúngaro que había caído después de 600 años, y adentro se convulsionaba una sociedad en todo lo que iba a venir después, unos años más tarde, con el nazismo. Tanto hablo de Viena como de Berlín. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, esto fue lo primero que me atrae mucho de Incluyó lo social en la psicología. Claro, ahí está. Incluir lo social era no dejarlo de lado lo que estaba pasando entre lo social y lo político, lo cultural. Por eso él tiene un libro que tiene ya que lo escribe por el 31, que se llama La irrupción de la moral sexual, que tiene que ver con algo que hoy podríamos llamar todo el campo de la salud mental. Es decir, ¿qué pasa con un individuo que tiene determinadas características? Ellos analizaban el carácter compulsivo, que fue uno de los primeros libros editados. Algo que nosotros vemos en la clínica, gente que tiene conductas, que tiene modos de actuar compulsivamente, como si no pudiera pensar, automatizado, por decírtelo así. Pero ¿qué pasa con ese individuo? ¿Qué pasa con ese individuo cuando es un desocupado? Estamos hablando de acá el 20, ¿Qué pasa con ese individuo cuando tiene hambre o tiene que mantener una familia? Todo eso él escribía, por supuesto que escribía del psicoanálisis los procesos psíquicos que Freud había aportado, ¿no?, del psicoanálisis. Pero él le agregaba esto que vos decías bien, lo social. ¿Por qué lo social? Porque la guerra había destruido todo. Pero a nosotros nos toca ver hoy, por lo menos a mí, comentaba recién mi experiencia en el guardia, en hospitales, y nos tocó ver el 2001, a nuestra generación. Ahí a partir de ahora, yo era estudiante en la universidad, no habían nacido algunos, te podía decir, eran muy chicos, pero el 2001 fue muy fuerte para la comunidad, por lo menos en Buenos Aires, en Santa Fe, Capital. ¿Entendés? Estamos hablando ahora, si querés, para que se entienda, ¿no? La desocupación, el hambre, la inseguridad, cosas que vuelven a aparecer hoy con lo que tiene que ver con el proyecto. Ver muchos de los temas. Hoy es el día, quiero decir bien, el día de la salud mental, 10 de octubre. Y lo que hoy salió un informe muy fuerte de la Organización Mundial de la Salud y la cantidad de depresión que hay. Fíjate, vamos a escribir, por supuesto, sobre temas que tienen que ver con la pandemia. La pandemia ha dejado esto como secuelas de salud mental, todo este drama lo que tiene que ver en que no había proyecto.
Es decir, soy viejo, no me alcanza para vivir, si querés, puedo pensar por unas personas que he escuchado. Y no tengo ganas de vivir. Bien los índices que hay una mayor grado de depresión en los jóvenes durante la pandemia más que en la gente, los adultos mayores y más en las niñas. Claro, porque tiene que ver cuando decimos proyección, proyectar, tiene que ver que si vos acá adentro no armas algo, decimos, ¿qué voy a hacer los próximos 10 años? Tengo trabajo, voy a depender de vivir de un subsidio, un plan. Cuidado que no lo estoy diciendo de manera para nada desmerecedora, lo estoy planteando en lo que un individuo puede empezar a pensar. Entonces, ahí venía lo que Rey descubrió muy bien ya, y que al hablar del carácter compulsivo te podía decir, bueno, yo no quiero pensar, yo quiero hacer. Porque el hacer significa no pensar. Fíjate vos, me está dando un marco de lo que significa a lo otro que tendría que ver con reflexionar. Me voy de vacaciones, tengo este laburo, puedo cambiar de laburo, puedo irme a otro lugar, voy a conseguir si querés con mi profesión. Por eso también yo lo veo en gente que se ha recibido de algo y se pone muy mal porque estudié y no se ve el futuro. ¿Y cómo impacta en esta época que Reitz haya metido algo que era para la sociología en el campo de la psicología? ¿Cómo impacta en el mismo campo de la psicología? ¿Cómo tomaron? Y hay varios, porque acordate que hay que recordar que a él le toca vivir, la época se va de Viena, el nacimiento del nazismo. Verlo a Hitler marchar, ¿ves? Ver las hordas nazi. Ojo, pero fíjate vos que tenía que ver, y esto también nos gusta a veces cuando hablamos, no mezclemos lo clínico, ¿no? Es decir, pero fíjate vos, si vos te encontrás con un país, 1929 y un gran crack, ¿sí? La caída de la bolsa. De Wall Street, ¿ves? Sí. Y todo eso en Europa es una repercusión terrible, país por país. Y en Alemania, que había perdido la guerra, entonces ahí nacían los grupos, otra vez, ¿no? Que podemos hoy decir de ultraderecha, los grupos nazis. Y este tipo lo capta, porque está ahí, está como médico, trabajando, interviendo, está viendo como la gente se afilia, porque tienen y acá viene su teoría, otra vez tomada de Freud, tiene la idea de un padre, un Mesías, un Salvador. ¿Ves? Eso es lo que le empieza por primera vez a atravesar y plantea lo social, y lo político, porque es una idea que el psicoanálisis, lo primero que ha trabajado en psicología de la masa era el John Freud, la idea de un padre que nos cuida, un padre que nos quiere, un padre que nos protege. ¿Ves? Porque eso le había pasado. Yo no podía pensar, digo, claro, si vos vivís en una monarquía, como fue Viena, Austria, o era Alemania, donde había un rey, y vos tenías una idea donde la sociedad estaba organizada de esa manera, donde había alguien que, cuando estaban ahí las autoridades, y yo era un trabajador acá, y la vida continuaba así, y de repente eso te borró todo, ¿cómo te la sabes? O empezás a asumir tu vida al revés, empezás a buscar a alguien que reemplace. Hitler, de una manera, como se dice, simbólica, pasa por personal. Por supuesto que él nos va a llevar a la guerra, pero en esa locura de esos años, así lo logra estabilizar económicamente, logra darle un poco de tranquilidad, orden, ¿ves? La mencionada que estaba Berlín, Alemania, especialmente acusaban a los comunistas, etc. Y ahí viene esto que está preguntando, es ¿cómo aparece? Aparece en sus escritos de ese momento, donde empieza a explicar ese periodo, vuelvo a repetir, de entender el autoritarismo. El nombre, como va a decir en Psicología de las Masas, de análisis de choques, ese libro, él va a decir, es la idea de la patria, la idea de la nación y la idea de la sangre. Un pacto entre los nacionalistas alemanes, donde todo eso respondiéndole a un Führer, que va a ser el Salvador, el Mesías. Eso lo encontramos en Psicología de las Masas. En Psicología de las Masas. Del fascismo. Del fascismo, muy bien. Y eso le cuesta la expulsión, después que
Hitler asume el poder y mete, ya arma los primeros campos de concentración con los enemigos, es decir, los socialdemócratas, los comunistas, dentro de los primeros años en Alemania. Y bueno, y a veces vos entendés los procesos políticos muy parecidos a los de ahora. El enemigo hay que matarlo, es decir, hay que encerrarlo. Sí, sí, Hoy tenemos los medios de comunicación como actores. Sí, sí, todo. Y después, bueno, tiene que salir de Alemania, pues bueno, como muchos científicos, artistas, escritores, músicos, esa Alemania nazi, ¿no? Y después la guerra, 39, y él por suerte puede zafar y va a Estados Unidos, contratado por la New School Social Research, que es una especie de que iba a ser por la Universidad de Nueva York, y iba a dar cursos, por supuesto porque sus obras se seguían viendo. Esto es lo que yo quería poner en esa contratapa que aparecía en la primera edición, que vos habías leído, me acuerdo, donde es poner a prueba teorías. ¿Se entiende? Sí, sí. Por ejemplo, yo podría decirte, hablemos de las masas, como las veían los antropólogos y los sociólogos del siglo XIX. Y hoy yo te digo que nos podemos reír, pero las masas eran entendidas de una forma distinta a la que el psicoanálisis empezó a entender. Esta idea de la jerarquía y de un jefe. Eso no estaba analizado en las masas. La masa por ahí estaba analizada quizás la imitación, el contagio, las distintas tribus, el modelo etnográfico que tenían los franceses y los ingleses sobre sus colonias en África o en Asia. Más de la escuela sociológica y antropológica. Claro, pero de ese modelo del siglo XIX, ¿no? De Fraser, Claro. de la Rama Dorada, esos libros serios, pero que luego podés leerlos y quedan ahí, porque si no, esto cambió un poco, no se piensa así. Hoy se piensa, ¿ves? Con el aporte del psicoanálisis o de otras psicologías, se empieza a pensar la motivación. ¿Qué hace que una barra brava funcione como funciona? Ya no es porque solamente son hinchas de o siguen a. Hay una motivación que uno empieza a pensar en el inconsciente, ¿no? ¿Qué está pasando? Que aparece la violencia. Es otra manera de explicar del psicoanálisis, ¿no? La violencia, la sexualidad. A la parte de la sexualidad le prestó mucha atención. Bien, porque ahí fue otra cosa que le va a costar también la expulsión de lo que podemos decir en el psicoanálisis, en la internacional psicoanalítica. Mientras Freud, después de la guerra, podemos decir que comienza a utilizar otros términos para no hablar de la teoría de la libido, claro que había hablado mucho tiempo antes, Freud. Ya en la década del 30 aparecería, así un poco dice algunos libros que lo presenta a Rey, ¿no? Mientras Rey seguía todavía con la teoría del libido, los psicoanalistas con Freud doblan como en la esquina y él sigue derecho. Y siguió trabajando, ¿ves? Con esto de la sexualidad en el campo de la electrofisiología, de la zona erógena y llevarlo a el campo de lo que podés hoy llamar como podría ser un electroencefalograma. Tiene unas grandes invenciones, ¿no? Para ponerlo en áreas del cuerpo y medirte el grado de erogenicidad que podías tener. Esto va a formar también la experiencia de una lengua y ponerlo dulce, y todo eso se medía con un galvanómetro. Pero todo eso porque iba en la teoría, que va a desarrollar mucho después del psicoanálisis, cuando se fue, en la teoría de How are you? Saludo en inglés. Adelante. En la teoría de lo que tenía que ver con justamente con la idea de la energía. ¿Ves? Es decir, la energía no era solamente la sexualidad, era lo que quería el orgasmo. Empezaba a ver esta cuestión de la energía como si fuera el papá. El organismo humano tiene una electricidad, el cerebro tiene. Hoy las nuevas neurociencias nos quieren dar otras explicaciones, pero esto estaba ya. Entonces, aparte, por lo poco que él tenía una inventiva para saber cómo podemos medir eso. ¿Quién decir? Por ejemplo, hablaba de la teoría del orgasmo. Se supone que todas las personas, la teoría del orgasmo es un reflejo.
fíjate que para no asustar a nadie, es un reflejo. Llega un momento en la edad, ya no, por ahí no funciona más. Pero se supone que en la medida que las hormonas han trabajado, el sistema nervioso vegetativo, en la adolescencia, eso tendría que funcionar. Y cuando replanteé esa teoría, ya era, por supuesto, acusado, perseguido, dentro de los mismos psicoanalistas, ¿no? Ellos, a ver, esto pasa mucho en la ciencia. Se generan a veces niveles de abstracción que hacen perder las cuestiones concretas. Las cuestiones concretas son, es como yo te decía, si él se había ido a Noruega y Noruega permitía en una universidad trabajar sobre, ponerte, no te voy a decir electrodo, pero medirte tus grados de zonas erógenas, voy a empezar a entender es que bueno, algo pasaba, que era diferente a decir, bueno, me toca en la frente y no pasa nada, pero me toca en un área erógena y por ahí comienza esto a lo que él iba a empezar a desarrollar, cuestiones de la angustia y del placer. Eso era lo que Freud había teorizado. Entonces él lo llevó más al campo, te vuelvo a repetir, de poder representarlo concreto en el concreto. Y eso ya a los psicoanalistas no les gustaba. Los psicoanalistas dicen, no, pará, nosotros tenemos acá un diván, la gente habla, simboliza, y otra cosa es que empezás a hablar del cuerpo. Fíjate que él llega después a unas frases muy buenas que dice, las emociones están en el cuerpo. Lo que puede parecer una frase media tonta o simple, si yo después, y ahora que han llegado aquí docentes, veo que lo que ponen como cuerpo los docentes, esto una vez, nunca me olvido que diferenciaba entre los maestros jardineros y los maestros de primaria. Eso no me olvido nunca. Porque el jardinero, ¿qué hacía todavía? Cantaba, se sentaba, hacía rondas. Y el maestro de primaria ya estaba más racionalizado y más quieto y más, acá viene la palabra raíz, en este caso, con un carácter ya completamente, ¿ves?, apretado, duro, rígido, pero que tenía que ver con, él te lo va a decir del psicoanálisis, con un mecanismo de defensa. Yo me defiendo ante el medio, no voy a dejar que eso me termine enfermando, me termine matando. Entonces para eso genera un mecanismo de defensa donde yo soy serio, duro, ¿ves?, rígido. Y otra cosa es lo que yo observaba en los jardineros, que bueno, tenían que estar todo el día cantando con los chicos, generaba un mecanismo donde algunos no se podían permitir estar tristes o no estar en movimiento. Todo eso se fue llevado a todas las terapéuticas del trabajo del movimiento, del cuerpo, pero entendido teóricamente toda su experiencia que había hecho con respecto a qué pasa justamente con el cuerpo enfermo. Cuidado que esto no estoy hablando de patologías clínicas médicas, estoy hablando otra vez la frase esta que te dije, las emociones están en el cuerpo. Para aquella época era revolucionario. Empezar a entender. Sí, sí. Yo digo, la emoción está en el cuerpo, tiene que ver con decir, porque estoy contracturado. Entonces, está contracturado del cuello, está contracturado de la espalda, del pecho, escucho decir mucho, de la zona abdominal. Cuidado, tampoco es interpretar, es decir, bueno, si algo va al médico y vuelve. Pero en primer lugar es esto, es decir, hasta dónde tu cuerpo está resistiendo todo un medio que tiene que ver de tu lugar de trabajo, de la historia que vos atravesás, de lo que veníamos hablando antes, de la inseguridad del futuro, de lo que va a venir, de lo que más me preocupa muchas veces, que te venía hablando de la depresión, es decir, no hay proyecto. No tengo acá nada para decir, bueno, los próximos años que vienen yo voy a hacer esto, o creo que voy a vivir 10 años. No hay una visión del futuro. Voy a ver a mis nietos. Por eso, a veces, en otra experiencia que yo he tenido de trabajar con pacientes con VIH, era eso. Es decir, había tipos que adentro ya decían, no, yo esto lo voy a pelear. O bueno, oncología. Esto lo vamos a pelear. Y otra es decir, no. Y por eso, ya Reich escribe en Norteamérica un libro que se llama La biopatía del cáncer. Es lo que hoy conocemos nosotros como el factor emocional, es decir, no, me entrego. Quiero ir más. De lo que estoy consciente, el otro puede ser un proceso inconsciente. No me di cuenta y bueno, por eso, por supuesto, la ayuda psiquiátrica, determinadas terapias.
estoy hablando de decir, no cuente más conmigo, no tengo más ganas de hacer esto, no quiero hacer esto. Y otra cosa es al revés, es cuando vos te encontrás con tipos que están haciendo cosas, a pesar de la edad, Sí. También creen que no van a morir nunca. Pero son modelos. Todo esto te quiero decir que el modelo de entreguerras y eso, lo que yo quería escribir en los libros, el agregado, fue lo que avanzó, lo que hoy conocemos como la medicina o la teoría psicosomática, lo que este hombre ha logrado superar ese modelo cartesiano de mente y cuerpo. Que eso es mi discurso así con los cordobeses, que es el grupo más fuerte que tengo, con los uruguayos, es así. Es decir, ya está, por supuesto, olvidado esta idea que el cuerpo es la psicología cognitiva, el cuerpo es el campo de la biología, y la mente es la psicología cognitiva, y todos los derivados. Entonces hay que hacer esa división cartesiana, ¿no? El cuerpo y la mente, ¿no? Rey supera eso. Empieza a hablar de lo funcional y que tiene en cuenta la cuestión del carácter que uno pueda tener con lo que le está pasando en su cuerpo. ¿Qué conoce su cuerpo? Y otra cosa que a mí me impacta mucho es entender, ¿ves? Que hay gente que lo quiere conocer. ¿Qué le pasa? No hablo solamente, me duele acá y no voy a ir al médico. Es decir, ¿qué le pasa? Tiene que ver con el hecho de, como ellos, después se hacen las terapias, ¿no? Áreas, ¿ves? Del cuello, del tórax, del abdomen, de la pelvis, de poder tener esta capacidad de reflejo, de lo que después algunos ya hablan del cuerpo sexuado, ¿no? Entonces todo esto para nosotros es muy importante poder seguir actualizándolo. Un poco, momento para que han llegado recién, lo presento acá a Walter, al revés ahora, nos hemos encontrado en la Universidad General Sarmiento, y a mí me ha sorprendido que tenían un libro mío de la primera edición. Entonces así hemos comenzado hablando hoy, es decir, cómo le llegó ese libro, que aparte se editó poco, porque yo tirar 100, 200. La pregunta es, va llegando gente, adelante, y me ha sorprendido porque era una editorial que se juntaron varios artículos de una revista que está afuera, y bueno, ahora esta es la edición más o menos que he compilado, un poco más allá de eso, otro. Bueno. Y en esta nueva edición, ¿qué vamos a encontrar porque tal vez alguno encontró la edición? Yo creo que la mayoría lo tiene, ya son los que han llegado. ¿Qué es ahí? No, pues para mí la idea era algo en mi tratativa a ver si se traduce. Eso es lo último, si se puede traducir quizás para Italia o una versión ebook en inglés. Yo creo que la segunda parte tiene que ver con otra vez, utilizar la misma técnica. ¿Sí? Escribo para algún lugar, en una revista o algo, me piden algo y queda ahí. Y digo, bueno, esto lo guardo para juntarlo en un libro. No sé si, y seguir avanzando. Creo que yo te dejé el sitio ahora de WordPress también, los cuadernos, sí, donde están ya los últimos libros. Porque lo bueno que tienen, más allá de las divisiones que tienen las escuelas reichianas, las líneas, los neo, los post, es que nosotros, como siempre, y esto me siento muy contento de decirlo desde acá, desde Argentina, que esa era la pregunta que me hacía, ¿cómo lo conocí? A mí me impactó mucho una técnica que utilizan mucho también los sociólogos, los historiadores, que hacen primero una especie de relevamiento y después hacen como un imaginario. Por ejemplo, yo me enteré que uno de los pocos argentinos, que es Juan Filió, un escritor cordobés, que vivió creo que 102 años, no le gustaba Borges, lo aclaro porque si hay alguno acá de la literatura que haya leído a Juan Filió, se carteaba con Freud. ¿Se ve eso? Eso uno lo sabe desde los historiadores que andan siempre ratones de bibliotecas, sino bibliotecarios, tipos que andan investigando eso. Así pasaba también, entonces, para mí y así entendía quién se carteaba con Freud en Chile. Freud, en el sentido que la leyenda dice que él aprendió Freud, ¿no? Aprendió español para leer el Quijote. Hay gente
nivel cultural, un nivel muy alto, Freud. Entonces dije, ¿quién fue acá? Utilizaba la misma técnica, ¿ves? Histórica, sociológica. ¿Quién de acá de Argentina, ya no te digo de Noruega, de España o de México, haya conocido a Reich en vida? Y acá viene lo que les decía, que me siento muy contento en investigar. Había 2 argentinos que habían estado con Reich en 1950. Uno era el psiquiatra que por unos días me perdí de poder entrevistarlo, cuando ya por los 90, y que estaba muy viejito ya. A mí muchas veces justamente filmarlo, porque a mí queda como un documento. Él había estado con Wilhelm Reich en 1948. Pero este psiquiatra, que era psicoanalista, había sido uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se crea acá en 1943, con Pichon Rivière, con Mari Langer, con Ángel Garma, con los españoles que habían rajado de huido, por suerte, para salvar su vida de la Guerra Civil Española. Así que ya era gente, vamos a decir, como decimos hoy, progresista, vanguardista. Crear también la Asociación Psicoanalítica. Mari Langer era austríaca, había sido una médica que había luchado en las brigadas internacionales, en la Guerra Civil Española. Después no pudo volver a Austria porque ya estaba el nazismo, y se vino por suerte a Uruguay, después vino a Argentina. Y uno entonces de estos fundadores había ido a Nueva York a formarse. Y hubo otro más, otro que también era psiquiatra, que se llamaba Tagliafieri. Y ese encontré los libros ahora, yo los tenía por ahí y volví a ver. Y ahí estaba, en esta técnica que digo yo, es decir, lo han conocido en vida. Pero, fíjate, y acá yo quiero asociar Paidós, que era parte de un español editor, como muchos, como Rosada, también tuvieron que escapar de la Guerra Civil Española, como ellos tuvieron refugio, así como en México hubo cantidad de republicanos, en Argentina vinieron muchos. Paidós hizo el contrato en español por primera vez de análisis del carácter y de la función del órgano. Así que nosotros en los 50, ya por el 53, 55, ya teníamos eso. Ya llega la hora de... Es decir, y análisis del carácter, por lo menos la primera y segunda parte, eran libros que eran elementales en ese momento para el psicoanálisis. No la tercera parte, que era ya todo el cambio que Reich había hablado del orgón, de la energía, de la biofísica, para dar nombres más físicos, biofísicos, de lo que había descubierto. La primera y segunda parte era un manual para los psicoanalistas, y si uno lo lee, yo digo, ese hombre aparte venía adelantadísimo en el campo del psicoanálisis, el campo que estuvo al lado de... Esto es un poco para contarte cómo llega acá, ¿no? Que en Buenos Aires, por lo menos el campo psicoanalítico. Y por eso te digo, se enseñaba, por eso te comentaba que en la facultad, la primera vez que yo también lo siento nombrar, era eso, es decir, era el área para entender rápido, es decir, era hablar del inconsciente, los mecanismos de defensa, porque ahí Wilhelm Reich es uno de los primeros que ya en 1925-27 se adelanta a hablar de los mecanismos de defensa, que son un montón, ¿ves? Él te decía que es una manera de parar un montón de cosas que vienen del exterior y nos hacen muy mal. Entonces uno cree en el mecanismo de la negatividad, la negación, el mecanismo de lo que tiene que ver con determinados niveles de olvido que produce dolor. ¿Cómo se da la forma de armar la estructura del libro? ¿No? Porque no es una biografía común, ¿no? Está estructurada con cartas, con su relación con Freud. Eso es otra técnica, es otra técnica que aparece en la primera parte. Es otra técnica que uno utiliza de buscar. A mí me encanta mucho la biografía de la infancia. Vea, eso es una marca del psicoanálisis. ¿Qué le pasó? Por ejemplo, yo me asombré cuando me enteré que Einstein recién empezó a los 5 o 6 años a conectarse con el mundo, porque él dice que estaba muy enganchado, ¿saben con qué? Con una brújula que le había regalado un tío,
abuelo. Entonces ya el tipo en la cabeza tenía eso de que, ¿por qué se mueve? Se mueve para el norte, si va para el sur. Y ya estaba en su cabeza esa idea, no solo del espacio, sino esta cuestión del tiempo. Cuando uno lee bien la biografía de Einstein, ¿no? Y bueno, y con Rey, cuando uno empieza a entender la biografía, bueno, llevó una vida difícil. Un padre muy autoritario, pertenecían, si querés, a campesinos ricos en el área de Austria-Hungría, los agarra la guerra, él combate, se sabe muy poco, igual que Wittgenstein, combaten como oficiales para el imperio austrohúngaro, eran tenientes muy jóvenes, si querés, hay fotos de él en la guerra, la Primera Guerra Mundial, y pierde todo su campo, si querés, que era el padre. Termina la guerra y quería estudiar abogacía y después va a estudiar medicina. Lo hace en poco tiempo, porque era la genialidad por ahí que tenía. Y le toca vivir, ves, esos tiempos, el fin de la Primera Guerra Mundial como el nacimiento del nazismo en Berlín. Por eso sus libros tienen, para mí, esa fuerza tan actual. Porque ya es comprender, como decía antes, las masas, la gente, no solo en hablar de la subjetividad. Si yo creo que es un individuo y está recortado. No. Tiene que ver con qué. Tiene que ver con que algo está pasando en un país, algo está pasando, especialmente para nosotros, en Latinoamérica, entender las fuerzas internacionales, ¿no? Es decir, cómo fluye en un país. Eso cuando uno se entiende, pierde la Primera Guerra Mundial, el imperio austrohúngaro, de un día para el otro no era nada. Hablo de Granada, en el sentido que tenía que armar como una república. ¿Cómo vamos de horario? Sí, sí. ¿Cómo vamos de horario?